en torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto en saludarte, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Bien, Eh, gracias. la estimación oportuna del PIB al segundo trimestre, ¿tú la esperabas así? Sí, sí, de hecho, quiero pedir una disculpa porque yo cometí un error el jueves pasado. En la fórmula puse el mismo trimestre. En realidad creció 0.2, que era lo que sí esperaba. Eh, y bueno, por sectores, actividad primaria cae 1.7, 0.3 secundaria y terciaria 0.3. Esto es con cifras ajustadas estacionalmente Sí. comparado con el primer trimestre. Si lo vemos con el mismo trimestre del año pasado, es crecimiento 1.1, caída de actividad primaria 2.2, secundaria 0.5 y terciaria crece 1.7. Ahora, si lo comparamos con Estados Unidos, ahora sí quiero hacer la comparación en justos términos. En Estados Unidos se mide en tasa anualizada. Esto es 2.8, Eduardo. Y si lo comparamos con México, en esta misma metodología, es 0.9. O sea, Estados Unidos está creciendo mucho más que en México. ¿En qué trimestre? ¿En qué trimestre? ¿Segundo? Segundo trimestre. O sea, Peras segundo con trimestre, peras, ¿no? peras con peras, es 2.8 en Estados Unidos. Contra 0.9 de México. Uf, Ahora, si lo medimos como lo medimos en México, en variación porcentual simple, Estados Unidos es 0.7 y México 0.2. sí. Aquí viene lo interesante. En Estados Unidos, el primer trimestre fue 0.4. O sea, Estados Unidos aceleró su crecimiento porque fue 0.4 contra 0.7. Sí, México no. México pasó de un 0.3 a un 0.2. sí. Ese es también en términos anual, en términos No, contra esto el es en trimestre términos anterior. trimestre contra trimestre. Por Sí, eso estoy ok, haciendo la comparación de manzanas con manzanas ahora. sí. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que contrario a lo que nosotros pensábamos, la economía de Estados Unidos, de México, no se aceleró en el segundo trimestre. Al contrario, bajó. Cayó una décima. Vamos a suponer que INEGI nos revisa la cifra en agosto. En el mejor de los casos sería estancamiento, ¿no? Sí. Por qué la economía mexicana desacelera su actividad o se estanca? Porque yo creo que el consumo no está creciendo lo que se esperaba. La inversión comenzó a caer. Ya comenzó a haber caída de construcción y las inversiones en maquinaria y equipo no han crecido tanto. Entonces, hay un elemento de mucha cautela por el tema electoral, Eduardo. O sea, muchas decisiones de compra de bienes durables o de inversión están esperando ver cómo se acomodan las cosas a futuro. Y ¿Influye el también plan C? las tasas de interés están muy altas. Sí, La gente obviamente ya no da tan fácilmente el tarjetazo, ¿no? sí. Tasa de interés muy alta. Elemento de cautela, falta de confianza en el caso de la inversión y en el caso de las exportaciones también pues han retrocedido si lo vemos no en dólares, sino en precios reales, ¿no? Ahora, las exportaciones obedecen a solicitudes expresas de quien compra, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué la pero están economía de Estados concentradas en Unidos, Estados Unidos. por qué Estados Unidos crece y sin embargo las exportaciones hacia Estados Unidos decrecen? Mira, crece nada más en el sector automotriz, ¿sí? Pero si la vemos en el sector manufacturero en su conjunto,
son las que caen, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos también el sector industrial está contrayéndose y eso implica menos demanda de productos mexicanos. Bien. O sea, tú esperabas este resultado del segundo trimestre. Y sí lo esperaba. Tú dices, ¿por qué? Porque ya lo teníamos anunciado. No es que yo sea un mago, ¿no? Sí. Teníamos el IGAE de abril, ya teníamos el IGAE de mayo y ya teníamos el indicador oportuno de junio que nos dio INEGI hace 2 semanas. Entonces, juntando estos datos del rompecabezas, sí te daba el 0.2. ¿Qué va a suceder? ¿La economía mexicana va a mantenerse lenta o va a retroceder hasta qué momento? Mira, yo creo que viene un crecimiento muy lento en el segundo semestre y podría ser incluso negativo trimestre contra trimestre. Por ejemplo, cuarto trimestre contra el tercer trimestre ya podría ser negativo. Si ¿Tú vemos esta contemplas tendencia que han venido presentando los datos, ¿no? una ligera recesión de la economía al final de esta administración o principios de la que entra? Yo creo que al principio se Principio. necesita, se necesitan varios trimestres de comportamiento negativo para que podamos hablar de recesión, ¿no? Tú escuchaste, digo, no es el propósito enfrentar, pero tú escuchaste la posición de Arturo, que es una posición claramente de izquierda, ¿no? Así, él de alguna manera pues se promueve o piensa en la posibilidad de una política acertada, aquella que proteja y procure aplicar políticas proteccionistas a la economía y apoyo a la inversión y la banca de desarrollo funcionando así, depreciación de la moneda para ganar, ¿no? Terreno en el terreno Es la receta económica del siglo pasado. digamos, de la gente que no ha aplicado este gobierno, a pesar de que consciente que se le digan de izquierda. Este gobierno es un gobierno muy bizarro porque aplica una mezcla de cosas. O sea, es austero para gastos de salud, de medicina, Qué barbaridad. Sí, de ¿no? salud, o sea, no es. Pero no podemos hablar de austeridad cuando el déficit del gasto público está en el 6%, ¿no? Bueno, ahí fue porque compró votos, salió al mercado a comprar votos, ¿no? Y inversión, proyectos prioritarios que son productivos, ¿no? Bueno, pues ahí está y que condenan a la siguiente administración a seguirle metiendo dinero porque no van a ser rentables en el corto plazo. Esos proyectos son muy grandes y requieren de apoyo constante hasta que, pues, por mucho tiempo para que puedan llegar al punto de equilibrio famoso, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, y por otro lado, a ver, los bancos centrales son autónomos en todo el mundo, en casi todo el mundo. Donde no son autónomos son en China, en Turquía, En Cuba, supongo. sí, en Argentina no eran autónomos, pero obviamente así les fue, ¿sí? Y en Turquía, donde Dorgan se metió, Sí, está así le haciendo fue, la promesa de volverlo a ser autónomo porque el experimento no funcionó. claro. Sí, hay que, claro, bueno, Sheinbaum no va a cometer la locura esa de meterse con el Banco de México, ¿no? No, ahora, en el caso de Estados Unidos hay doble mandato, es Inflación y empleo. exactamente, y van campechaneando, ¿no? Pero si tienen que escoger, se van por la inflación, ya lo dijo Powell, ¿no? ¿Tú quieres que Trump quitara a Powell de la reserva? Ya ves que tuvieron algunas diferencias importantes. Sí, a pesar de que él lo propuso, cosa curiosa. Sí, sí, él lo propone, después ya anda diciendo que se había arrepentido de, ¿no? Porque quería que bajara la tasa de interés. Y Powell dijo, no, eso no es prudente en este momento, ¿no? Fíjate, lo que allá se mantuvo y aquí quitaron a Esquivel para andar opinando.
por andar corrigiéndole la plana al presidente de que no se podían dar Utilizar las reservas. y sí que las reservas no eran para eso, ¿no? Eh, ¿Algo que quieras agregar, mi estimado Pablo? Precisamente cuando el banco no es autónomo, el gobierno sí le puede meter mano a las reservas. Claro. Pero reservas internacionales son muy jugosas y están muy atractivas como para que empiecen a surgir las ideas de poderlas invertir, ¿eh? Sí, Se han tardado, yo no sé por qué se han tardado. Algún diputado trasnochado debió haber dicho, oye, pues tomemos las reservas y paguemos las deudas ya hubo esa de, propuesta. de Pemex y vamos a ver. A ver, ¿No? en esta legislatura ya hubo esa propuesta. ¿De que pero para Pemex, para pagar la deuda de Sí, Pemex? sí. Y obviamente desde Palacio Nacional lo frenaron. Pues sí, y todavía lo que falta, ¿no? Ajá. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana es muy interesante, Eduardo. Vienen los datos de finanzas públicas del segundo trimestre. Y el viernes en Estados Unidos nos dan indicadores de empleo que siempre ponen muy nerviosos a los mercados, ¿no? Claro, bien. Pues estaremos contando contigo como siempre. Muchas gracias, Pablo.